Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un videoblog en el que me vais a acompañar durante toda esta semana y os voy a ir contando sobre mis lecturas, mi rutina de escritura y por supuesto de otras cosas que siempre me apetece comentaros por aquí, por el canal. Uno de los libros que estoy leyendo ahora mismo es Ciudad de Mujeres de Elizabeth Gilbert, que es la autora de Come, Reza y Ama. Ya en el vídeo de los libros más esperados de otoño os comenté que esta era una novedad que yo me moría de ganas por leer y os voy a confesar que ahora mismo voy por el capítulo número 10 en la página 149. Es un libro bastante diferente a lo que suelo leer o lo que vengo leyendo últimamente, pero lo estoy disfrutando. Y otro libro que llevo ya varias semanas leyendo es este de aquí, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. He conocido a esta autora básicamente porque estaba escuchando un podcast en el que la han entrevistado y me ha llegado tan profundo todas las cosas que ha llegado. Ella es psicólogo y psiquiatra y claro, al escuchar la entrevista muchas cosas hicieron clic dentro de mi cabeza. Muchas gracias por interrumpir el vídeo, Noah, te ha quedado estupendo. Y gracias a ese podcast me interesé un poco más por conocer su libro y bueno, es la lectura que estoy realizando ahora mismo. Voy lenta porque me gusta ir tomando nota, de hecho tengo muchos post-its y cosas que me han interesado y que he subrayado para tener siempre a mano, así que bueno, os iré comentando básicamente cuáles son mis impresiones de este libro durante la semana. No sé si llegue a terminarlo, porque no sé si llegue a terminarlo, pero sí me gustaría avanzar un poquito más en este libro. Y bueno, sé que es una introducción un poco larga, pero os quería ir comentando un poco sobre mis lecturas. Ahora mismo me voy a sentar a trabajar y ya os iré contando un poco más a lo largo del día. Leyendo y aprovechando que tenía un poco de tiempo libre para leer y avanzar en mis lecturas, y os quería hablar de un tema que soléis preguntarme muchísimo a través de las redes sociales y es cómo me organizo para ser más productiva. Cosas me ayudan para poder llegar a final de semana en todas las cosas que tengo que hacer. Yo antes era un poco desorganizada, era un poco desastre y se me olvidaban muchísimo las cosas que tenía que hacer, y desde hace un par de meses he cambiado algunos hábitos que me han resultado fundamentales al momento de organizarme, sobre todo para hacer todas las cosas que tengo que hacer y digamos no procrastinar demasiado, que es uno de esos pecados en los que suelo incurrir muchísimo más. Así que os voy a mostrar aquí, tengo mi agenda que es ahora mismo una especie de elemento fundamental. Todas las semanas, por lo menos hoy que es lunes, suelo hacer un planning semanal de las cosas más importantes que quiero hacer esa semana. Me propongo un par de objetivos de cosas que quiero lograr. Por ejemplo, esta semana quiero corregir un total de 10 capítulos, quiero grabar 2 vídeos para el canal y quiero aprovechar de hacer por lo menos 3 fotos para Instagram. Entonces, en ese planning semanal organizo este tipo de objetivos, este tipo de metas y las marco como importantes. Generalmente voy de las tareas más importantes y específicas a las que a lo mejor no sean tan importantes. Es decir, que no pase nada si no las hago en esta semana o el día que tengo que hacerlas, y así yo le doy prioridad a las que tenga más arriba en la lista. El planning semanal me ha ayudado muchísimo, sobre todo para priorizar, que es algo muy importante y algo que yo no solía hacer, porque una de las maneras en las que yo solía procrastinar era en el hecho de que tenía que hacer una cosa que era muy importante y en lugar de enfocarme en eso, digamos que me ponía a hacer otra cosa que no era tan importante. Entonces lo que hacía era perder mucho tiempo, lo que hacía era divagar y cuando pasaban un par de horas me daba cuenta que no había trabajado nada de lo que yo quería trabajar y esto me frustraba muchísimo, que al fin y al cabo lo que quiero hacer con esta organización o lo que he conseguido es evitar el estrés, algo que me parece fundamental porque desde que tengo una rutina como bastante establecida con horas fijas al día me ayuda muchísimo a evitar la ansiedad, o sea, me resulta fundamental dentro de mi vida tener esta rutina. Normalmente tengo varias listas porque me encanta hacer listas, o sea, esto a mí me fascina. Tengo listas de cosas que tengo que hacer en el día, por ejemplo en la agenda se divide por día, entonces tengo un espacio pequeño para yo poder poner las tareas que tengo que hacer ese día. Por ejemplo, hoy tenía que responder
unos mails que tenía atrasados de la semana pasada, entonces ha sido de las primeras tareas que he hecho. Luego tenía que organizar los temas de la newsletter, también lo he hecho, y básicamente me ayuda sobre todo a enfocarme en determinadas tareas en determinado momento, porque aunque a mí me gustaría pensar que yo puedo abarcarlo todo en distintas circunstancias, la verdad es que no, porque no te puedes concentrar en distintas cosas a la vez, o sea, es imposible, yo ya lo he probado y al final lo que termino es invirtiendo más tiempo y no doy como un resultado totalmente óptimo dentro de mi trabajo, así que he decidido no hacerlo en absoluto así. También me ha funcionado muchísimo el ser más organizada y ordenada dentro de mi espacio de trabajo, y esto lo digo porque yo solía ser el tipo de personas que cuando grababa un vídeo para YouTube sacaba los 200 libros de las estanterías y luego, claro, te da algo de pereza volverlos a colocar y tenía los libros acumulados básicamente, y esto me causaba como tanto desorden mental, tanto desorden visual, que no era capaz de concentrarme. Entonces el hecho es que ahora intento ser mucho más organizada con mi espacio de trabajo, intento tener las cosas que yo necesito a mano y sobre todo tener un área de trabajo bastante limpia. Me ha funcionado muchísimo, siento que hay como menos ruido a mi alrededor y se me hace como más sencillo organizarme. Y bueno, que quería comentaros un poco qué cosas hago yo para ser más organizada y más productiva. A mí me funciona bastante bien estos pequeños tips que os he comentado. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos meses, he notado un cambio brutal en cuanto a mi trabajo. He conseguido llegar a muchas cosas que yo pensaba y sobre todo me he estresado menos, porque también debo admitir que dentro de estas cosas que os he contado yo siempre aplico la flexibilidad para no presionarme demasiado. Un libro que me ha ayudado muchísimo y que os quería recomendar es 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida. Yo he escuchado el audiolibro y la verdad es que estoy convencidísima de que me voy a hacer también con el libro en físico para poder marcar y subrayar algunas frases que me parecen de lo más interesantes y útiles. Es un libro que habla sobre cómo crear hábitos nuevos, sobre cómo a lo mejor tú piensas que no tienes todo el tiempo del mundo para poder dedicarte a las cosas que te gustarían, y en este libro pues te habla de técnicas, también te habla un poco sobre cómo organizarte, sobre cómo es crear nuevos hábitos para cambiar tu vida. Y de verdad que os lo recomiendo un montón. Y bueno, que he hablado aquí un buen rato y ahora creo que me voy a leer un poco. Siempre os he comentado que a mí me interesa mucho el tema de la aromaterapia, sobre todo mientras tengo una rutina de trabajo, una rutina de escritura, porque me sirve muchísimo al momento de concentrarme, para crear, digamos que un ambiente, para crear un espacio de trabajo. Y en el último vídeo había una toma en el que aparecía, digamos que esta especie de lamparita, que no es una lámpara, o bueno, no es una lámpara exclusivamente, es un difusor de aromas, que en realidad tú quitas esta tapa de aquí y rellenas esto con agua y además añades unas gotitas de aceites esenciales aromáticos y bueno, esto básicamente echa vapor con ese aroma. Este difusor que yo tengo, que me lo habéis preguntado muchísimo, sobre todo en el último vídeo, es de Sisen y yo estoy encantada, la verdad, porque además hace la función de lámpara y tengo los aromas de ellos también. Ahora voy a utilizar esta de aquí que se llama Boreal y dicen que funciona muy bien para la creatividad. Yo lo he utilizado en un par de ocasiones y la verdad es que me gusta mucho, aunque una de mis favoritas son las de lavanda, sobre todo para cuando me voy a dormir. Además suelo poner el temporizador de 1 a 2 horas y queda como el olor persistente en la habitación de lavanda y a mí me ayuda muchísimo a relajarme. Y este particularmente que voy a utilizar ahora mucho porque es un olor cítrico bastante fresco y ahora para el verano me resulta ideal y a mí personalmente me tiene encantada. Ya sabéis que las velas aromáticas de por sí me gustan, pero también estoy aficionándome bastante al tema de los difusores.
paquetitos que me han llegado de unas compras que he realizado ayer a través de Amazon, y son estos dos que tengo aquí. Os podréis imaginar que son libros, porque efectivamente son libros, y los voy a abrir para que los veáis, que yo creo que os podrían interesar estos libros que tengo. Vale, estos dos son de la misma temática, Ikigai. Pues este me ha venido como sucio, la verdad. Bueno, decía que estos dos son de la misma temática, Ikigai, que no sé si lo estoy diciendo, pero es un método que he visto bastante a través de las redes sociales, que habla sobre cómo encontrar tu propósito en la vida, sobre cómo llevar una vida, digamos que un poco más calmada, porque claro, vivimos ahora mismo tan acelerados, en un mundo en el que todo es como inmediato. Pues me interesaba saber un poco más de estos métodos que se basan, digamos, que en la cultura japonesa. Son libros que tienen ejercicios que además como que te hacen replantearte tu camino, hacia dónde quieres ir, y creo que siempre es bueno detenerse a analizar tu vida y pensar hacia dónde quieres ir, en qué punto estás. Así que bueno, estos dos libros sí que los quiero leer bastante pronto. Y el último libro es de un autor que también os hablé ayer, es este que tengo por aquí, a ver. Es bastante más cortito de lo que me imaginaba y es La revolución de la productividad, controla tu tiempo y cumple tus objetivos. Es el mismo autor del audiolibro de 30 días, cambia hábitos y cambia de vida. Y me interesaba mucho porque en Amazon había como un pequeño glosario de las temáticas de las que iba el libro. Así que bueno, estoy bastante interesada en aprender un poco más sobre este tema. Y cuando lo lea, por supuesto que os comentaré y os diré qué cosas he aprendido y si lo recomiendo o no. Así que estos son los 3 libros que me he comprado y la verdad es que tengo bastantes ganas de ponerme al día con ellos y os iré comentando. Y bueno, ahora estaba trabajando, que sabéis que estoy trabajando en las correcciones del proyecto Isla y que a la vez estoy... Bueno, no he empezado a planificar como tal los otros 2 proyectos en los que quiero ir avanzando, porque digamos que tengo un cúmulo de ideas en la cabeza, como que están muy definidas unas y otras tal vez no tanto. Entonces digamos que hoy es el día en el que me quiero sentar a planificar. Nunca os he comentado esto, pero mi lugar de planificación es el salón de mi casa. O sea, es donde creo que mejor se me da sentarme con la libreta y empezar a esbozar los personajes, aunque eso ya lo tengo bastante claro en mi cabeza, pero bueno, me gusta dejarlo por escrito. Y también empezar a esbozar la trama, el mundo en el que se van a desarrollar, porque ambos proyectos son de fantasía. De hecho, uno de ellos es muy curioso porque yo no había pensado nunca que fuese un proyecto de fantasía, lo tenía pensado como un proyecto más del tipo paranormal. Y de repente ha evolucionado a esto y es una fantasía muy alocado, también bastante diferente a lo que he escrito hasta ahora, y me pone un poco emocionada saber que voy a dar un cambio como el que voy a dar, porque además lo voy a narrar de una manera diferente a todo lo que he narrado hasta ahora. Y eso me emociona, el hecho de probar nuevas cosas y bueno, ver si al final resulta bien. Debo admitir que una de mis cosas favoritas al momento de hacer algún proyecto es crear tableros en Pinterest con una estética, una idea en general de los personajes. Es de las cosas que más me gusta hacer. No sabéis las ganas que yo tenía de que llegara la temporada de jerseys. La verdad es que mi casa es bastante fresca, así que puedo permitirme lo de usar jerseys, aunque no haga demasiado frío en el exterior. Y bueno, que os quería comentar que llevo toda la mañana trabajando, he estado editando el vídeo que voy a subir esta tarde en el canal. Ayer no grabé demasiado porque me lié con las correcciones y digamos que terminé como sobresaturada con todas las cosas, así que al final pues se me olvidó por completo encender la cámara. Espero que me perdonéis, pero por la noche sí que aproveché para leer un poco, así que en un ratito os contaré cuáles han sido los avances. Os quería comentar que estoy trabajando en las correcciones del proyecto Isla y bueno, llevo hasta ahora 100 páginas corregidas y la verdad es que he tenido que cortar muchísimo, he tenido que cambiar cosas y además reescribir capítulos enteros.
pero estoy bastante satisfecha con el resultado, o sea, con cómo está quedando, porque después de esto vendría otra corrección, probablemente 2 más. Aquí tengo el mapa, bueno, son 2 mapas que no os voy a mostrar así demasiado, pero tengo el mapa que he estado trabajando esta mañana en él como para poder orientarme mejor, porque el que tenía era como que muy pequeñito y no podía profundizar a gran escala en las cosas que tenía dentro de él. Básicamente este ha sido mi trabajo del día. Ahora voy a aprovechar de comer. Siempre que como cuando estoy trabajando en casa aprovecho de avanzar en alguna serie, que ahora mismo estoy viendo Crónicas de Shannara, que la empecé a ver hace poco y me gusta porque mezcla elementos como muy típicos dentro de la fantasía clásica, digamos que con un mundo apocalíptico, un mundo en el que hay una amenaza bastante importante que pretende cambiar el orden del mundo. Y bueno, de momento solo llevo 6 episodios, pero me está pareciendo muy interesante. Esto está basado en unos libros de Terry Brooks. La verdad es que eran libros que siempre me llamaron la atención, pero como son tantos, al final nunca me animé a leerlos. Así que bueno, estoy con la serie y os iré contando qué me parece seguramente. A través de Instagram vaya comentando mis avances. De cómo va mi lectura, de cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marianne Rojas Estapé, y la verdad es que he llegado a un punto en el que me parecía muy interesante comentar con vosotros porque hablaba sobre el vivir constantemente preocupados por algo. Esto es como bastante habitual dentro de la ansiedad, el estar preocupados por el futuro, por el mañana, por las cosas que nos van a ocurrir. Yo hace algunos meses, digamos que empecé a implementar una serie de hábitos nuevos en mi vida para cambiar mi manera de interactuar con las personas que me rodean, para cambiar mi manera sobre todo de tratarme a mí misma y ser un poco más cuidadosa con las cosas que pienso, que es algo bastante difícil. Al menos he aprendido a meditar un poco, algo que me está sirviendo de mucho para reflexionar y para encontrarme a mí misma, y de verdad que creo que es un libro que os voy a recomendar un montón de veces. También os quiero decir que el leer un libro de estos no sustituye para nada la terapia, que si sentís que necesitáis ayuda, pues os recomiendo que la pidáis, que vayáis siempre al psicólogo, siempre al terapeuta, porque os va a ayudar muchísimo más de lo que dice en un libro, y además te va a dar un trato personalizado, que es algo que ningún libro va a conseguir contigo. Digamos que ya he terminado mi rutina de trabajo. Estaba aquí planificando un poco, que os comenté que cuando me venía al salón me gustaba planificar las escaletas de las novelas, los proyectos en los que esté trabajando, y he aprovechado también un ratito para leer Ciudad de Mujeres de Elizabeth Gilbert, que me está fascinando. Ya voy más por la mitad y de verdad que me ha gustado mucho el giro que ha dado la historia. De verdad que me parece una historia muy diferente y muy divertida. Está ambientada en los años 40. Era la libertad de vivir en Nueva York, pero también la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me gusta, y sobre todo hay un par de cosas que he marcado que me gustaría compartir por aquí. Y es que hay un apartado en el que Vivian, nuestra protagonista, habla sobre el teatro que tiene su tía en Nueva York. Y cuenta más bien que es un teatro que es como para divertir a las masas, como para divertir a la gente que viene tras un día de trabajo, porque ella cuenta que si da la impresión de que se estaban denigrando los espectáculos que se daban en el Lily, en el teatro no había nada más alejado de la realidad. Realmente creía que estos espectáculos tenían una función bastante importante porque eran de fácil consumo para entretener a las personas y digamos que alejarlos un poco de sus problemas cotidianos. Y es algo que me ha gustado mucho porque creo que es totalmente válido el hecho de que muchas veces consumimos literatura o a lo mejor cine o series esperando encontrar algo que nos cambie la vida, esperando encontrar algo que dé el significado de nuestro camino, y no siempre debe ser así. Al fin y al cabo los libros y el cine, el teatro son entretenimiento, y yo creo que lo que, por ejemplo, en mi caso busco muchas veces es
el hecho de poder escaparme de la realidad en la que vivo, de poder sumergirme en unas historias totalmente diferentes a mi vida, de poder empatizar con los personajes, y yo eso es algo que agradezco muchísimo porque creo que de allí viene el poder de la ficción. Eso no significa que no disfrute de historias que a lo mejor sean más profundas, porque totalmente las disfruto muchísimo, pero también me gustan ese tipo de libros que a lo mejor son un poco más ligeros. Y quería comentarlo sobre todo porque cuando yo escuché el audiolibro de Libera tu magia, que es un libro en el que la autora reflexiona acerca de llevar una vida creativa, ella comentaba eso de que muchas veces la gente leía sus libros esperando encontrar algo que le cambiara la vida, y cuando los leían se daban cuenta que a lo mejor no era para tanto. Entonces como que ella no tenía esa presión de escribir un libro que cambiase la vida de la gente, y creo que en este libro lo he explicado bastante bien. Y bueno, que yo voy a dejar el vídeo hasta aquí, pero que os quería comentar más o menos cómo he avanzado. Yo creo que esta semana me lo voy a terminar. En cuanto termine de leer el libro, pues os comentaré más por aquí por el canal, porque sabéis que siempre os traigo mi resumen de lecturas. Y yo espero que os haya gustado el vídeo, yo espero que se os haya hecho bastante entretenido. Si habéis llegado hasta el final, por favor, dejadme abajo un corazón para yo saber que habéis llegado hasta este punto del vídeo. También os voy a pedir que me digáis si os gustaría que hiciera, como os comenté hace poco, un vlog que sea como mi rutina de escrituras, es decir, todo un día conmigo, desde que me levanto hasta que termino el día, y os voy mostrando cómo es mi proceso productivo y la evolución a lo largo del día. Y voy a aprovechar para recordarte que si quieres que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo, puedes activar la campanita, que te llegará una notificación para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. También puedes suscribirte a mi canal. Si crees que este vídeo podría gustarle a alguien, no olvides que puedes compartirlo, darle like al vídeo si te ha gustado, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!